en Chilaquiles Fútbol. En esta ocasión les vamos a responder uno de sus comentarios, una de sus preguntas. Nos han preguntado que para nosotros cuál ha sido la mejor selección mexicana de la historia. Entonces hoy les vamos a dar respuesta a ese tema. En esta ocasión me acompañan Daniel Nader, Batman, y la asistente personal de Batman, Hanna. Bueno, Rab, Batman, ¿cuál ha sido para ti la mejor selección de historia mexicana? Sí, bueno, rápido así de una, la selección mexicana de 1993, la selección que fue subcampeona de la Copa América, sí, que perdió la final 2-1 con 2 goles de Fue en Ecuador la Copa, perdió 2-1 con 2 goles de Bati y uno de Benjamín Galindo. Me parece que esa es la mejor selección de la historia y respuesta corta ahorita. Ahondamos por qué, porque es una selección muy interesante lo que pasó con esa selección. Bueno, en esa selección ha habido muy buenas cosas. Yo estaba muy chiquito cuando esa selección, pero sí vi a varios de esos jugadores que siguieron jugando un poco más adelante en sus carreras, aunque no los vi en ese momento de la final de la Copa América, y en el Mundial pues no tenía yo capacidad de análisis en ese momento. Pero viendo a los jugadores que tenían y los llegué a ver más adelante, eran buenos jugadores, muy importantes, y creo que sí pudo haber sido la mejor selección de la historia. Ahora, ya viéndolo con más capacidad de análisis, a mí me gustaba mucho cómo jugaba la de la Volpe, por ejemplo, en las confederaciones, se le veía estilo, 2005. Sabían a qué jugaban, 2005. El problema es que en la Mundial ya fue un desastre, se vinieron abajo, no sé qué pasó. Y ya, o sea, si nos centramos en qué Mundial he visto yo que mejor juega la selección, a mí me gustó mucho la del 2014. Bueno, yo pienso que yo tampoco vi la selección, bueno, esa Copa América, tenía 4 años, entonces no te puedo decir. Pero he visto los videos. En cuanto uno analiza plantel o, digamos, jugador por jugador, yo creo que esa selección del 94 tenía los mejores jugadores mexicanos que podría tener. Esa selección del 94, yo personalmente no le pediría nada a esa generación del 94. O sea, para mí sí tenía buen portero, tenía buenos defensas, tenía buenos medios. No nos alcanzó por cuestiones de que México algo tiene acá en la cabeza de que no puede pasar, pero... Ahora, andando en el tema de la selección del 93, vamos a ver, México siempre fue una selección que se comía goleadas en los mundiales, ¿no? Históricamente, desde los años 50, es una selección que va... En el 90 no fuimos. Sí, es una selección que va mucho a los mundiales, y recientemente el 93 fue su primera Copa América, entonces va mucho a los mundiales y siempre se comía goleadas. Ahora, a lo que voy es que hubo una selección, una generación, está Hugo Sánchez, Tomás Boy, una generación que en el 78 quedaron últimos, esa misma generación en el 82 pierde en Haití, y en el 86 van al mundial porque bueno, fue en México, y te quieren vender como que es una selección muy buena. A mí me parece que es una selección... Bueno, el gol de... ya, sí, pero si te fijas, el gran héroe de México era Hugo Sánchez, supuestamente, que metió solamente un gol, falló un penal. Y el gran jugador para mí de esa selección era Tomás Boy, el 10, que además era el capitán. Esa selección era buena, pero yo quiero hablar qué pasó para que la del 93 sea para mí la mejor. Pasó que México por primera vez se convirtió, por primera vez estuvo en consideración en América y en el mundo. ¿Por qué? Porque entró a dirigir Menotti. César Luis Menotti, y lo dicen los mismos jugadores del 93, sobre todo Ramón Ramírez, Aspe, Claudio Suárez, estos jugadores que en aquel tiempo estaban muy jóvenes, dice, es que nos quitó un fantasma. Entonces tú sumas un buen técnico que más o menos le dio un estilo a México, que es un estilo de vamos a jugar por abajo, vamos a intentar jugar ofensivo, como el estilo de Menotti, y a partir es Menotti y una buena generación, una buena, como dicen, camada de los jugadores de Pumas, por ejemplo. Estaba Luis García, Claudio Suárez, Campos, estaba Aspe, que me gustaba mucho como jugaba Aspe, estaba ¿cómo se llamaba? Ambriz, David Patiño, Nacho Ambriz, Jorge Campos, bueno, Sague, entonces Hermosillo, Sague, Galindo, que en esa selección eran jugadores que eran importantes en sus clubes. A la hora de armar una selección, ahí está Hugo Sánchez ya grande, pero está Hugo Sánchez. A la hora de armar una selección, fue una muy buena sorpresa que en el 93 a las selecciones que sabían, que toda la vida los sudamericanos han entendido el fútbol, han sabido jugar, por lo menos conceptualmente más que México. Bueno, por primera vez México se les enfrentó, les hizo partido y les ganaba.
les ganaba y llegó a la final, que bueno, perdieron, tampoco los golearon, fue 2-1, parece una participación muy digna, y en aquel tiempo se pensaba, digo aquel tiempo, porque en aquel tiempo yo tenía 45 años, estaba naciendo mi primera hija, por eso me acuerdo perfectamente, el 93, en aquel tiempo se pensaba que por primera vez se dio un gran crecimiento, eso es un gran crecimiento, eso es un crecimiento de verdad, por primera vez se pensaba que el crecimiento de México iba a ser, que se creía que se empezaba a crecer, Ajá. y que se creía que era el principio de algo muy grande. Sí, sí, Cuando sí. fue el Mundial del 94, que también fue una buena selección, que también fue un buen Mundial, Fue casi lo mismo, ¿no? sí, acuérdense que México le tocó jugar de local, por Estados Unidos Sí, de local, bueno, sí, y además perdieron en penales contra una gran Contra selección Bulgaria, que era pero- Bulgaria. Entonces, La Bulgaria he visto histórica. ajá, y puedo insistir, eran jugadores cada uno importante en su equipo, son jugadores históricos en sus equipos, que fueron campeones, que fueron capitanes, y que además tenían talento. Era jugador con talento, estaba Ramón Ramírez, un jugador que se me olvidó mencionar, y si tú te fijas, tú en aquella época, tú podías decir, a nombrar a los jugadores de la selección mexicana y decir por número. Tú sabías que el 8 era Aspe, el 6 era Sí. Marcelo Bernal, el 2 era Claudio Suárez, el 1 era Campos, el 10 era Luis García, el 11 era probablemente Sague, el 7 era Ramón Ramírez. Sí. Tú podías decir eso. Esa es una selección. Estaba Coyote, ¿no? Alberto Coyote estuvo, pero no se afianzó en esa selección, pero sí estuvo, era parte de eso, para que Coyote, un histórico de Chivas, de aquel Chivas que jugaba bien, Sí, sí. no como que fueron campeones por casualidad y por decreto y por cualquier cosa, en aquella época, entonces, eso es a lo que voy, eran una selección de buenos jugadores, importantes en sus clubes, y que a la hora de juntarse, pudieron competir, y lo hicieron de manera muy digna, y se pensó, es que esa es la base de la afición, para mí esa es la base del mito de la selección mexicana de ahora, de que creen que van a crecer por eso. Es que yo iba a hacer otro Pero planteamiento. eran buenos, bien dirigidos por Menotti y después por el que era Mora. director de Pumas. No, el Yo creo director de- que- Mejía Barón. Yo creo que esa fue la primera selección que dejó precedente, güey. O sea, Sí, que dejó de manifiesto que México iba, que con esos mismos jugadores y a lo mejor con algunos otros nuevos, iban a dar batalla en el siguiente mundial, que en el 98, Tenía que ¿no? ser. Y así se vino. O sea, México, el problema es que ahí se ha mantenido. O sea, Ese es el problema, porque, o sea, todos estos jugadores que hablamos sí son buenos. ¿Quién nos recuerda a García Aspe, a Galindo? esa Pero- selección le metía 7 esta Nueva Zelanda. Sí. Sí, bueno, o sea, ¿cuántos goles Entonces, metió Martínez? es que lo que digo es que no es que Ajá. se estancó, se retrocedió. Pero es lo que yo te iba a decir, por ejemplo, si ahorita vemos la selección, yo creo que no es por falta de calidad en cuanto a técnica individual de los Para mí jugadores. sí. O sea, ¿tú crees? Jürgen Damm nada más sabe correr con la pelota, Sí. es gravísimo eso. Sí, bueno. Ramón Ramírez sí, yo creo que sí secó esa parte, porque sí. ¿Tú viste cómo conducía el balón a Aspe? Hasta Marcelino Bernal, Nacho Ambriz, o sea... Sí, pero por ejemplo, yo no creo que Héctor Moreno sea mucho más malo que Claudio Suárez. Yo creo que no mucho más malo, Por Ernesto, eso pero te ¿sabes digo. qué? Sí era más Claudio Suárez que él. Era más líder. Exactamente. Ese es el Cuando tú problema eres que un yo- defensa central, Ajá. ser líder es... Sí, porque Héctor 50%. Moreno sí jugará en Europa, en lo que quieras, pero yo no le veo la presencia que tenía Claudio Suárez. Y eso es lo que yo te digo. O sea, yo no creo que sea porque... A ver, bueno, ¿quién será? El Marco Fabián, yo no lo creo que sea técnicamente más limitado que Luis García. Es que no es la misma posición. No, Yo creo pero- que Marco Fabián lo podríamos comparar con Galindo, por ejemplo, que es la posición más o menos. Pero No, en técnica tampoco. O sea, No, yo Galindo creo que- le pegaba muy bien Yo- con ambas piernas. pero Galindo le daba pausa y el juego. Pero Marco- porque sabía jugar, pero Marco no por Fabián, técnica mira, individual. Marco Fabián, yo sé que me van a decir que soy un pesimista y todo, pero si tú comparas a Marco Fabián con Benjamín Galindo, Marco Fabián es un borrachito. Bueno, es un borrachito. ya dejó el alcohol. pero futbolísticamente hablando no hay comparación. Galindo jugó bien en Chivas, jugó bien en Santos, era un jugador importante en el esquema. Marco Fabián se puede ir de borracho, nadie lo va a extrañar, de verdad. Es lo que te estoy diciendo que es el retroceso. Sí, pero o sea, es que estamos hablando de que yo lo que te digo es que tampoco, en cuanto a calidad de futbolista, tampoco es como que la del 94 está acá y la de ahorita está Pero hasta está acá. arriba, está sustancialmente Sí, encima. pero yo creo que por el carácter y porque esos jugadores, como tú le dices, eran importantes en sus clubes. Y al ser importantes, Eran sus clubes importantes, pero de sabían la jugar. calidad. Sí, porque sabían jugar. Yo te voy a decir una cosa, Sague, goleador histórico de América. De América, sí, sí. Goleador histórico de América, y también podíamos juntar a Carlos Hermosillo. Sague era... Bueno, ya para ser campeón al Cruz Azul sí, necesitas algo. Sague era 35 veces mejor que Raúl Jiménez, o que el Chicharito ¿Crees? Hernández.
No, te dije 35,000 veces, 50,000 veces mejor. Yo no No, creo que yo no tanto creo. así. Yo o sea, sí es creo que técnica- tanto sí, porque, a ver, ser goleador histórico de América. No es Bueno. fácil. No es fácil, no, para nada. Yo los invito a que vean un gol que mete Ahora, pero sí te Sague. podemos, o sea, El gol que hablamos le de mete goleador histórico de Chivas. El gol que sí, pero el gol que le mete Ecuador Sague. Uno que la para de pecho antes de que llegue, de que caiga del balón, le da con la zurda y la mete. Esos goles no los hace Hernández ni Raúl Jiménez. Ok, sí, pero... Sí, está bien, tuvo una pésima Copa del Mundo, está bien, sí. Sí, pero o sea, lo que te digo es que tampoco es como que Raúl Jiménez no tenga las características Ahora de te voy a decir Sague. una cosa. Sague es más veloz, ¿Y y qué más tal? goleador. Y que Hugo Sánchez juega en esa selección. O sea, compara a Hugo Sánchez con el 9 que por Oribe No, Peralta. bueno, ¿verdad? Hugo O Sánchez. compara a Carlos Hermosillo también, que era de esa época. O sea, esa lo que voy es. Por eso digo que es mucha la diferencia. No, es Pero para yo mí creo no que es también, tanta. o sea, Quizá donde no se nota entonces en la sí, polera, yo porque también- Talavera, Campos. ¿no? yo también veo ese problema, que tú técnicamente los veo, no los veo tan por detrás de aquella selección. Sí, es un problema de carácter y es que varios jugadores de esos equipos no han sido referentes de sus equipos. Y como lo fueron los de aquella selección. Y otra cosa, aquella selección a mí me parece que se conocían bien. Claro, sí, O sea, era Sí, y ahorita no, me da la sí. impresión de que varios jugadores no se conocen bien. Yo creo que sí era por tan alto. Bueno, yo creo que ya sabían que a una concentración iba Luis García, porque Campos son, o sea... Pero y- se la ganaban. Sí, Se sí, sí, ganaban. pero además de eso eso, ya... eso sí es se cierto, o conocían sea, de porque- liga, se conocían de... Pero se ganaban su convocatoria. Ah, sí, sí, Y además. estaban bien dirigidos por un técnico que tenía ideas claras. Tanto Mejía Barón como Menotti tenían ideas claras. Osorio, yo no sé quién. Bueno, sí, pero entonces, o sea, de nada nos ha servido mandar gente a Europa. No, ya te digo, por una cuestión migratoria. Ajá. O sea, no van por buenos. Otra selección que también fue muy buena fue después del 93, la del 98, que también fue buena. Quizá no tanto como la del 94 o la del 93, pero esa selección fue muy buena. De hecho, fue varias veces tercer lugar de la Copa Las América. confederaciones, ¿verdad? Ganó Bueno, pero una es que, confederaciones. pero es que tampoco tenía podemos muy juzgar esta Esa generación. selección sí la Pero sí la tampoco llegué a ver. podemos juzgarla en base a la Copa América, porque esta generación no ha ido a la Copa América. Se comió un 7. No, pero el problema es que yo sí Ah, veo... bueno, es la única yo sí que la veo un no poco ganamos. más... un 7. Yo sí la veo un poco por debajo a la del 98, desde el momento que tenía jugadores, ¿cómo se llama este? Fuerte que abanicó contra Alemania. O sea, Mira, ese tipo de... estaba- Y son Raúl terrazas, Rodríguez. llegó a meterse en esa selección. Raúl O sea, Rodríguez. Isaac Terrazas para mí es mucho menos que Osvaldo Alamís ahorita. Sí, o sea, sí, pero entonces, del 98 hay que decir una cosa del 98. Yo creo que la tienen más fresca del 98. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de el Cabrito Arellano que andaba en buen momento? Sí. Estaba Braulio Luna. ¿se Ah, acuerdan? Braulio Luna, Braulio. O sea, ¿se Cuauhtémoc acuerdan, y ¿se acuerdan de Palencia. Cuauhtémoc, de Palencia, de Luis Hernández, que andaba muy bien, Luis Hernández? Llegó a Boca. Llegó a No, pero yo me refiero a que era un poco Ahí más estaba endeble la Pablo parte... Pardo, saliendo, Julio Davino, el arquero de esa selección del 98. Estaba Germán Villa, en el ¿no? mismo campo. Estaba Germán Villa. O sea, es una selección que tenía también más Sí, jerarquía que la de pero sí ahora. tenía que muchos malos. O sea, Raúl Rodrigo Lara. Sí, no más Raúl así. Rodrigo Lara, Sí, pero Raúl Rodrigo Lara que lo único que hacía era meter la pierna fuerte. Bueno, ya quisiera México tener un Raúl No, Rodrigo bueno, Lara. ahorita sí. No, yo no quisiera que Raúl Rodrigo. Él juega de 5 por lo menos. Mira, más 5 que Reyes sí. Es eso sí, pero tampoco es Raúl Rodrigo Lara. Yo no extraño para nada a No, Raúl yo Rodrigo. tampoco. No, Ni Isaac Terrazas. Pero en unos 10 años tampoco vas a extrañar a Diego Reyes, ni a Fabián, ni a estos burros que están ahorita. Bueno, probablemente no, pero a algunos 3, 4 por Ahora, pues otra cosa, no tenía a Márquez aparece después. Sí. Otra selección que también, aparte destacada, es la que decía Nader del 2005. Sí, para mí bueno, esa... Sí, con Torrado, el mismo Digo, Pardo. yo sé que tú le vas a Argentina, pero sí, hubieran expulsado a Colochini cuando tacleó... México Ah, siempre bueno, se la sabía para Bueno, sí, pero tacleó feo. La Argentina de esos tiempos también para mí era algo endeble. No, pues la Argentina siempre ha tenido buena selección. No, para que quede el medio. No, sí, pero no era del top 3. Sí, pero estamos hablando de México. Sí, Concentremos en sí. el 2005. Yo no quiero sacar el de la selección 2005, que después fue al 2006 y no le fue tan bien. Es el concepto que tenían. Ah, sí. Se jugaba 5-3-2, sabías Y no cómo- inventaban posiciones. No, inventaban posiciones. Y sabes qué, gracias a la Volpe, el planteo de la Volpe, se vendieron varios jugadores a Europa. Ahí se empezaron a los Sí, Y jugadores. pues, ahí yo le reconozco que también tuvo problemas personales con Cuauhtémoc y lo demás. Él sabía que jugaba así, decía que no Sí, jugaba pero en su con 10, planteamiento no y estaba- aguantó todas las críticas y así jugó. Sí, ahora Cuauhtémoc Blanco, o sea, seamos sinceros, no es un 10 clásico.
Él era un jugador de potencia que jugaba por derecha, me acuerdo, en la selección del 98. Sí. En esta selección de la Volpe sí tenía cabida, no fue porque se caían mal, pero tenía cabida. Pudo haber jugado acompañando el Borgetti, Cuauhtémoc, abajo Ciña, Torrado y Pablo. Pudo haber jugado como jugó en 2002. Y yo creo que es uno de los mejores dobles 5 que ha tenido en la historia, o de los últimos dobles 5 que ha tenido México, que es Torrado y Pavel. O sea, tú siempre sabías que era Torrado y que era Pavel. Y sabías tú que el 9 que te salvaba. Tenían una columna, que eso es eso voy. Yo creo que todas las tenía un semanas- central que era Márquez, luego tenía a Torrado y a Torrado, Pavel Pavel y Borgetti, y esos son los jugadores que llevaban a la selección. Y ya por los laterales a veces metía a Mario Méndez, a veces entraba incluso Luis Pérez por ahí en la El cancha. chiquito el Hasta Guardado. Kikín llegó a jugar. Guardado llegaba a jugar ahí. Sí. Guardado, pero había una columna. Sí, pero es Eso- que tú sabes que hay posiciones en las que tú puedes meter a alguien que te la cumpla. O sea, si vas a los laterales, O sea, a mí no me gustaría- necesitas tener a mí me gustaría que Dani hoy- Alves o a Roberto Carlos. Esa selección era Necesitas muy buena. tener a alguien que te cumpla. Y Salcido lo hacía muy bien. Y Osorio, lo hacía muy bien. Márquez, Osorio, Salcido. Los laterales, Luego jugaba Gonzalo Pineda, ¿no? También. Sí, también jugaba Gonzalo, llegó a jugar Gonzalo Pineda, Torrado, El Pavel. Cabrito, todo estaba también ahí. Sí, que trabajó por un Ciña. lado. Estaba, ¿quién eran los Ramón laterales? Morales, ¿no? Estaba Ramón Había Morales. una columna integral 5 casi inamovible. Era una buena selección. O sea, es lo que yo te digo. Y a partir para mí del Mundial del 2010 y el Y 2014, tenían para un mí no 9, había y una tenían un columna tan 9, grande. y quiero hablar del 9, el mejor 9 que ha tenido la selección mexicana, por muy, Sí, muy ya- por, ya platicamos. muy por encima de Hugo Sánchez, que es un vendehumo Hugo Sánchez en la En la selección selección, mexicana. sí, sí, Es sí. un vendehumo en la selección mexicana, después no me interesa lo que hizo, pero bueno. El mejor 9 que era Borgetti porque te salvaba. Sí, ya hemos hablado. ¿Cuántas veces México contra Estados Unidos, en el Azteca, no sabía por dónde, Borgetti gol? Entonces, Sí. es No, así. bueno, es que en 2014 o sea, se esperaba tan poco de esa selección. Que Pero yo terminaron tampoco haciendo le un vi buen papel. una Y columna bueno, natural. sí, pero ya, o sea, no estoy diciendo que sea una buena selección de hace tiempo, que venía jugando con un estilo. Ahora, lo que se hizo en el Mundial es compararlo con otros mundiales, no con el proceso de la Volpe, con el Mundial que hizo la Volpe. Sí. No, yo creo que fue mejor sí. el Mundial del Piojo Herrera. ¿Algún Y también fue... Yo quiero decir algo de ese mundial, actor. Para mí Eso solo fue con el ímpetu que le... para mí fue un mundial malo. Con la inyección de anímica. Sí, eso pero fue- es que no fue tan bueno porque le iban ganando a Holanda. Se estaban muriendo de También calor. íbamos los- ganando a Se estaban Alemania en el muriendo de 98. calor los holandeses, sí, pero estaban en Europa en el 98. Sí. Acá estaban en Brasil, Sí. muriéndose de calor los holandeses. Y Pero faltaba ese poco, no es le problema. metieron o sea, 2 goles. 2 goles, o sea, no tener la capacidad de No, controlar no. más o menos el partido. Pero 2 no. goles. Yo creo que en el fútbol ahora no puedes decir, porque hacía calor, México casi le gana a Holanda. O sea, Holanda llegó a la semifinal Yo y Holanda y Yo un Alemania problema campeón que le aún veo con a el México- calor. yo un O sea, problema que le veo a México es que cada 4 años renovamos selección. O sea, la del 94 medio fue a la del 98. No, y yo eso te lo he Sí, dicho. hay varios. Y del 98 al 2002 fueron también Yo lo que varios. te he dicho varias Pero de veces. repente del 2006 para No, acá. No, varias veces yo te lo he dicho platicando. El problema de México es que, por No, ejemplo, mira. Alemania, el 2010 llevó unos chavitos al mundial. ¿Quiénes eran esos? Ahí salió Mesut Özil y demás. Esos mismos fueron. La base de esos fueron a 2014 mucho más Y eso hace toda fortalecidos la con selección de experiencia. Argentina, Ahora, sí, México, eso. yo te pregunto, México, ¿qué jovencitos llevó al. No, llevamos a Pablo Barrera y llevamos a Efraín Juárez, Efraín Juárez. Puro a petardo. Vela. Y bueno, a Moreno. Petardo. De los tres, Son uno los- repitió en el 2014. Entonces, eso Ahora, no hay está algo pasando que con decir. estos jóvenes. A mí Se me nos parece caen, que se nos el derrumban. problema de México empezó a retroceder a partir de ese mundial del 2002, porque no son tantos los del 98 que van al 2002. De hecho, ¿te acuerdas que hubo una crisis para cualificar ese Sí, mundial? que no Que fue. estaba el Ojito Mesa, que iba cualquier, Sí, iba hasta el llevaba- Pastor Lozano fue a jugar esa selección. No, el Membrán. Exactamente, entonces Y no llevaron al Tato. sí, precisamente porque en ahí esa generación tan buena, lo que quedaba en los remanentes. ¿Qué generación es? Es la que fue es la de los Olímpicos del 92 y 96. Esa es la generación de la que estoy hablando y que Ya estoy lo diciendo grande, mejor. ¿no? Sí, que ya llegan más o menos en el 2002, ya más o menos grandes, y ya llegan muy viejos en el 2010. Creo que nomás Cuauhtémoc Blanco llegó en el 2010 de esa generación, y el arquero, Conejo Pérez. Bueno, con eso, si Es se ahí. llega al mundial. Que El declive empieza ahí. Ajá. De hecho, Braulio Luna
era de los jugadores menos reconocidos del 98 o de esa generación y termina siendo uno de los bases del 2002. Sin embargo, yo creo que en el 2000, yo creo que en el proceso de la Sí, Volpe, a comparación de los otros era... en el proceso de la Volpe se vuelve a armar una selección con jugadores consolidados otra vez, ¿no? Es que, por ejemplo, para mí la del 2010, con todo y que digan que le ganamos a Francia, Es un asco. para mí fue muy malo el mundial. ¿Y el 2014 también? No, el 2014, o sea, Para México, ¿no? Si tu 9 es Hernández, sí. No, pero no fue titular por empezar. Y luego, Peor. yo creo que, o sea, después de la eliminatoria que viene, se meten en el cuarto de final y pierden Sí, pero por el último ejemplo, minuto con Holanda. Yo creo que está en el mundial del más 2006 aceptable. le dimos pelea a Argentina, no le ganamos, perdimos. Y en el, por ejemplo, en el 2014 le dimos pelea a Holanda, el del 2010 no, en el 2010 Argentina... A mí lo que me molestó de ese mundial es que en el minuto... Llevas al Guille. En el minuto 25 del primer tiempo ya se había acabado el partido. Llevas a Guille, Eso- pero no hay más. Pues es muy El vergonzoso. Bofo. Es muy vergonzoso Sí, que en por el eso minuto te digo, 25 sí. termine el partido. Para mí- México no meta las manos en eso. Para mí Eso es esa fue bastante- el bache más malo que ha tenido. México. No, pero el bache empezó, te digo, a partir del año... Sí, porque 2002. creíamos que Giovanni y Vela nos iban a salvar. Digo, Giovanni nos iba a salvar. No, yo nunca y- pensé eso. Yo nunca pensé eso. Bueno, nunca pensé no, eso. pero la medida es mexicana. No, Giovanni. Porque no sabe de fútbol. Yo por creo eso que está- cualquier conocedor sabía que Giovanni no nos iba a llevar a eso, No, Giovanni no nos va a ayudar a nada. Yo Ya, sé. yo pido la cabeza de Giovanni en la selección. No quiero. Yo que- pido primero el de Osorio. No, yo la de Giovanni. A ver, alguien dígame qué ha hecho Giovanni. Sí, pero Giovanni está porque solo Giovanni es como los Triquis, Giovanni es como el Sargento Pedraza, Giovanni es como el Tibio Gómez, ¿cómo se llama? Viven de, o sea, ganaron una cosa Sí. de jóvenes y de eso viven toda la vida. De eso vive Giovanni Dos Santos. Ahora, en resumidas cuentas, entonces, la mejor selección para mí fue, ya digo, la del 93, que se pensó que se podía crecer, más o menos se creció, se compitió, después México volvió a ser México, ¿no? Una selección que no pinta para nada, que no va a ganar nada y que es mala. Pero No, en esa creo que época, en vamos a el ganar 93, no, yo no creo, yo estoy seguro. En el 93 sí se podía aspirar a algo. Y fue una selección muy digna, una selección muy buena. Y de la que yo me Y ya acuerdo para que Rafa diga que no Yo creo que, mira, algo que- era bastante respetable esa selección. algo que me gustaría remarcar es que en 2002, 2010 y 2014 se armaron selecciones de bomberazos. De ya, Ah, este sí, jugador, no, que este bueno. jugador medio está jugando bien, Ah, llega la- al mundial. Así se armaron esos para ir al mundial, ya casi para subir La del al mundial. 2014, Entonces, es que te hablo esas de- tres estamos ahí porque selecciones- un gringo metió gol. Sí, esas tres Ah, selecciones se armaron de último minuto con jugadores que medio habían dado un buen torneo y vámonos, los subieron a los Entonces, basta de verse, o sea, jugaba mal esa selección del 2014. El Piojo Herrera no es un buen No, yo estoy de acuerdo contigo. Jugaba Piojo mal, Herrera es sí, un- no, se hizo bastante Wow. para lo que se tenía y Sí, para lo que pero, se venía haciendo. pero ese bastante sigue siendo malo. O sea, No, No, yo yo creo que se compitió bien, o sea, Sí, se no, perdió no, con no. la cabeza en alto. yo creo que no se compitió Sí, bien, sí, no se se perdió perdió con la exacto. cabeza en alta, o sea, de empatarle a 0 a Brasil de milagro. No, yo Bueno, estoy de acuerdo. siempre viste, o sea, un Brasil que a lo mejor no era el mejor Ajá. Brasil, pero de local, ¿no? Metieron No, 7 después, sí. Sí, en semifinal. Sí, Llegó sí, mucho más sí, lejos de como Brasil. porque sabotearon a Uruguay. No, Rafa, Sí, no, sí, no, Uruguay, no. la verdad, es la verdad. Sí, pero tampoco podemos decir eso. Uruguay y Argentina iba a ser la final, pero bueno, la FIFA No, echó a Luis Rafa, Suárez, injustamente, y bueno, sí. ¿Por qué justamente? ¿Por qué alguien? Pues Rafa? estamos hablando de la selección mexicana, que es la mejor, me parece a mí que es la del 93. Lo de Luis Suárez puede ser otro día, Sí, pero sí, sí. es la del 93. Y Hanna también opina que la del 93 es la mejor selección. Gana nació en el 93 de seguro. Rafa. No, la mamá de la niña que te estoy contando. Ah, ok. Pasa que no se le notan los años. Ah, bueno. Bueno, para concluir, pues todos estamos de acuerdo que de esa 93-98 Y se tenía... quizá la del 2005 de la Volpe, pero yo, si pudiera responder, me parece a mí que es la mejor selección que hubo la del 93 y me parece a mí que, grábenselo bien lo que están viendo el video, en la vida van a volver a tener una selección así, en la vida, una vez, se acabó. No, me dabas 500 no, pesos. Se acabó, sí. mira, así. Mañana así me está debes el fútbol 500 mexicano, pesos a este muchacho. por no trabajar, así está, mira. La semana que entra grabamos quién ganó la apuesta. Yo sí creo que se puede tener una selección, pero hay que sacudir un poco el Un petate. poco, un montón. Bueno, pero se puede. Hay que ¿no? volver a hacer el petate. ¿Qué es un Bueno, petate? se ¿Qué puede. petate? ¿Qué Es es? un tapete. Hay que volver a hacer 50 tapetes. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que es mejor la de ahorita, la del 98, del 2006? Ahorita, no. Bueno, puede haber quien opine eso. ¿En serio? Sí. Un perro, no sé. No, bueno, alguien. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, denle like y pues nos vemos a la siguiente.